Bueno, estamos en línea con Leopoldo Moró, diputado Moró. Leopoldo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo te va, Leopoldo? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte. ¿Cómo andás? Bien, me llama la atención que la policía ni bien llegó echó al abogado, cuando ayer el Senado aprobó que estuviese el abogado. ¿Vos te referís al Doctor Veraldi, allanamiento sí, de la casa de Cristina. Sí, a mí no me llama la atención, te lo digo con toda franqueza. Sí, me mueve a una enorme preocupación porque es evidente que en la Argentina está desapareciendo el Estado de Derecho y lo peor es que desaparece en manos de los jueces. Porque siempre vos viste que uno tiene la sensación de que el Estado de Derecho a veces lo pone en peligro el Poder Ejecutivo, los excesos del Ejecutivo, pero en este caso no, en este caso lo ponen en riesgo lo que deberían custodiarlo. Es como si te roba un policía, digamos, que te robe un ciudadano común, un ladrón, es traumático. Ahora, si te roba un policía, estamos en problemas. Bueno, acá el Estado de Derecho lo está pulverizando la justicia. Lorenzetti, Ursum, Bonadío, Stornelli, que expulsen en un allanamiento al abogado de la persona, no importa si se llama Cristina Kirchner, a la persona que está siendo allanada o al domicilio que está siendo allanado, es un acto de arbitrariedad, porque te mueve a preguntar por qué lo expulsaron. Claro. A ver, ¿por qué el abogado del imputado no puede presenciar un allanamiento? ¿Qué es lo que tienen que ocultar? ¿Van a poner algo ellos en el allanamiento? ¿Van a hacer lo que el Senado les dijo que no hicieran, que es filmar y después transmitir esas filmaciones como si se tratara de una película de Netflix? No sé, pero lo concreto es que, Antonio, estamos en presencia de una persecución política que además está poniendo de manifiesto que en la Argentina no hay Estado de Derecho y por culpa de los jueces. Y eso es lo más grave que nos puede ocurrir. Lo que pasa es que me parece patético que la Argentina cambie el partido militar por el partido judicial. Que bueno, un sector, sí, digo, ¿no? Estamos marchando a una dictadura judicial, claramente. Una dictadura judicial que es la que custodia, como antes lo hacía la dictadura militar, los intereses económicos de grupos muy concentrados, muy minoritarios, que se están llevando la riqueza del pueblo. Y esto es lo que no le perdonan a Cristina. Dos cosas no le perdonan. Lo que hizo en beneficio del pueblo argentino, como lo enumeró ayer ella, incorporó millones de compatriotas que no tenían la posibilidad de la jubilación a la jubilación, la asignación universal por hijo, la creación de universidades, la colocación de satélites nacionales en el espacio. Bueno, podríamos estar toda la tarde enumerándolo. Eso no se lo perdonan, pero además no le perdonan que en la actualidad siga manteniendo una convocatoria sobre un sector de la sociedad que de alguna manera permite resistir estas medidas de ajuste. Y entonces, tienen que de alguna manera suprimirla de la escena pública. Si fuera otro momento, seguramente la hubieran secuestrado y la hubieran hecho desaparecer. Pero como vivimos en una instancia distinta en el mundo y en América Latina, ahora te destruyen mediáticamente y te secuestran judicialmente. Lo que pasa es que es muy peligroso para la República. Pero absolutamente, con esto no hay República, digamos. Si no hay Estado de Derecho, no hay República. Y vamos a una democracia restringida, limitada, bueno, como en Brasil. En Brasil, el principal candidato de la oposición, que mide que ganaría en primera y en segunda vuelta, está preso. Así de sencillo, lo metieron en cana para impedir que se presente en la elección. Porque decían que tenía un departamento... que no estaba su nombre. Que además no está su nombre y de 3 ambientes. Digo... Está muy claro que esto que está pasando en la Argentina no pasa solo en la Argentina, pasa en el resto de América Latina. ¿Y por qué? Bueno, porque además de imponer políticas de hambre, políticas de miseria, políticas de transferencia de los recursos del pueblo a los bolsillos de los grandes grupos concentrados, también hay que tener presente que vienen por los recursos naturales del continente, vienen por el petróleo, por el litio, por los acuíferos. Esta es la característica de esta nueva etapa de recolonización. Pero la Argentina, o sea, Latinoamérica ya vivió esta historia con dictaduras que fueron sanguinarias.
de las más sangrientas del mundo. Bueno, fueron sangrientas como la que vivimos nosotros, la de Pinochet, etcétera, precisamente porque, como ayer decía Cristina, hubo una generación que no se rendía, más allá de los errores que cometieron aquellos que creyeron que la lucha armada era el camino, pero esa es otra discusión. Yo formé parte de una generación, de esa generación, que no estaba en la lucha armada, pero sí en la resistencia popular, en la resistencia pasiva, en la resistencia o activa en muchos casos. Pero bueno, es una generación que no se doblegaba. Como no se doblegaba, tuvieron que matar 30.000 chicos. Y bueno, y así avanzan ahora, se encuentran con un liderazgo que no se doblega, con un espacio político que no se doblega, que no está dispuesto a ser instrumento de la Embajada Norteamericana o del diario Clarín, y entonces tiran todo lo que pueden encima de ese sector político para sacarlo de la cancha, así de clarito. O sea, yo leí hoy los focus group que publicó Durán Barba, que le llegaron al presidente Macri, están publicados en La Nación, y decían que en los sectores más humildes, todo este circo no les importa absolutamente nada porque no tienen para comer. Que bueno, sí cae mucho en la clase media alta. Bueno, claro, obviamente, la gente no come con el invento de los cuadernos, ni con los cuadernos, ni con las tapas de los diarios. Y hay muchos compatriotas nuestros que mientras estamos en esta conversación, efectivamente, están pensando casi obsesivamente cómo van a poder terminar el día dándole de comer a sus hijos. Hay otros que no saben cómo van a terminar el mes. Hay mucha gente que vive con pánico la posibilidad de que le toquen la puerta y llegue la factura de gas, electricidad o agua. Hemos llegado a ese extremo, que la gente siente que cuando llega la factura de gas está llegando la sentencia de muerte. Sí. Hay gente que está viendo cómo bicicletea y paga un mes el gas y deja de pagar ese mes la electricidad, y al mes siguiente hace a la inversa, paga la electricidad y deja de pagar el gas. Hay informes, bueno, del propio diario Clarín, que dicen que 1 de cada 4 departamentos en la ciudad de Buenos Aires han dejado de pagar expensas, se deterioran los edificios, hay problemas de todo tipo. Digo, hay una masacre social, Antonio, hay una masacre social en la Argentina, y lo peor es que esto recién empieza. Ahora, lo grave de esto es, te reitero, que los jueces sean instrumentos de persecución para garantizar que este plan económico se pueda llevar a la práctica, y que los medios de comunicación más concentrados también sean el instrumento que, entre otras cosas, no solamente miente, inventa, hace circo, etcétera, sino que además oculta. Por ejemplo, hace 2 semanas que hay 57 universidades de paro en la Argentina. 57 universidades. No se ha reiniciado el segundo cuatrimestre en la Argentina. Ha habido movilizaciones populares muy importantes en defensa de las universidades ayer en Córdoba. Salvo ustedes, y no lo digo para halagarlo, sino porque es un dato objetivo de la realidad. Nadie lo refleja. No existe para los medios. Pero es gravísimo, te digo, la verdad es... pobre país, ¿no? Pobre república. Yo me acuerdo una vez que yo discutía con Alfonsín y me decía, yo hablaba de democracia. Él ya había dejado la presidencia y me dijo, te equivocas. Es la república. Hay que defender la república. No la democracia, la república, me decía. Claro, porque la república... grabado. Pero por supuesto, porque la república es lo que te garantiza el Estado de Derecho, el debido proceso, la defensa en juicio, el principio de inocencia, es lo que garantiza que un vigilante no te pueda llevar preso en la calle porque se le ocurre, es lo que te garantiza la libertad de expresión, la pluralidad de voces. ¿Qué se está suprimiendo hoy en la Argentina? El Estado de Derecho, la libertad, y por el otro lado se está imponiendo un nuevo tipo de censura, la que ejercitan los medios concentrados. Ya no es, por eso te digo que esto es muy peligroso. Antes, ¿cómo funcionaba esto en la época de los gobiernos militares o en el pasado? Por ejemplo, la censura la practicaba un señor de apellido Tato. Tato, claro. ¿Te acordás, Tato? ¿No? Sí. Bueno, el tipo estaba ahí con una tijera y cortaba... el viejo bricón, sí. Claro, exacto. Y además los gobiernos te decían, no, esto no se puede publicar, aquello. Bueno, así se ejercitaba. ¿Cómo se ejercitaba la persecución? Bueno,
en la ilegalidad. Venían, te secuestraban, te llevaban, te interrogaban, etcétera, etcétera. O te ponían, ¿te acordás?, a disposición del Sí. Poder Ejecutivo Nacional. Sí, señor. Que eso significaba que te sacaban del juez natural y podías estar un día, un año o 10 años preso. O muerto. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo se practica lo mismo? Bueno, los jueces te secuestran, te llevan preso, te obligan a cantar. El juez, en vez de pegarte en la comisaría ahora, te pegan Stornelli y Bonadío. Te dicen, si no mencionás a Cristina, no te vas de acá. Te mandamos a un calabozo infecto. Y se lo dicen a gente que son empresarios, entonces cuidan su prestigio social, dicen, no, yo preso no, a un calabozo infecto. Si se lo dicen a un militante político, perdonan la expresión, se la banca. Entonces los tipos le dicen, bueno, vos tenés que nombrar a Cristina o a Néstor Kirchner. Si no nombrás a Néstor Kirchner o a Cristina, de acá no te vas. Y es lo que hacen. Entonces inventan que eso tiene que ver con la ley del arrepentido. No tiene nada que ver con la ley del arrepentido. La ley del arrepentido la han reemplazado por la ley del chantaje. Entonces, claro, algunos dicen, bueno, sí, yo... Entonces dicen, sí, a mí, no sé, Cristina firmó un decreto y yo tuve que dar $600.000. ¿A quién se los dio? No dicen a quién se los dio, cuándo, dónde... Simplemente vos tenés que decir la palabra Cristina. Vos decís la palabra Cristina y eso te abre mágicamente la puerta de la celda. Es la llave de la puerta de la celda. Pero esto no lo hace un vigilante en una comisaría como en el pasado. Lo hace un juez. Y la censura no es el señor Tato, sino que es la redacción, o mejor dicho, la conducción de redacción de Nación y Clarín, que dice, no, mirá, del tema universitario, aunque haya cientos de miles de chicos sin clases, estén protestando porque no hay presupuesto, etcétera, de eso no des nada. Del tema del astillero, tampoco des nada, simplemente decís que quisieron asaltar la Casa de Gobierno, pusieron imágenes del 2001 que no tenían nada que ver con lo que había pasado. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ritondo, dijo que un patrullero había sido atropellado por un manifestante. No es que el patrullero lo atropelló al manifestante, que fue lo que inició los incidentes, está filmado. No, el patrullero fue atropellado por el manifestante. Y los medios de comunicación hacen la veña. Claro. Entonces, pero estamos en un problema muy serio, ¿eh? Leopoldo, te mando un fuerte abrazo, gracias por esto, ¿eh? Chau. Un abrazo grande.